como esas notas musicales que ministran nuestras vidas, que nos hacen sentir esos ríos de agua viva. Agradecido del Padre Celestial por este lugar, por esta bendición maravillosa. Bendecimos tu vida, tú que estás allí en casa o vas en el vehículo, o quizás estás en una oficina, en el lugar donde te encuentres, así sea que vayas caminando en las calles. Dios en esta mañana hermosa va a impartir una palabra a tu vida, a tu corazón. Detente en este momento y sintoniza el dial 103.6 FM, una emisora Bella Vista, o sea que hay una bella vista en nuestros corazones para llegar al trono de la gracia. Bendecimos la vida de nuestros hermanitos aquí en la cabina, nuestro hermano John, su esposa, su hijo, a todos los oyentes. Bendecimos la vida de los pastores, hermanos, amigos, a nuestros pastores en la congregación de la Iglesia Boston Central, a cada líder y todas las congregaciones, porque Dios está llamando a un pueblo, preparándolo para su venida. Gloria al Señor. Bueno, vamos a poner esto en manos de Dios, porque sin Él las cosas no funcionan como deben ser. Tenemos que darle el primer lugar siempre al Padre Celestial para que Él pueda ministrar nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en este día hermoso. Gracias por el respirar, por la vida, por todo lo que tú pusiste en esta tierra para nosotros deleitarnos, Señor, y poder vivir quieta y reposadamente, Dios mío. Gracias, porque solo un Dios que ama, protege a sus hijos, les da la bendición, aunque nosotros, Dios, no hemos valorado las cosas buenas que tú hiciste para el bien de la humanidad, Señor, pero cuentas con un remanente, con unos hijos, Dios, que hemos entendido, Padre, el llamado que tú nos has hecho, el camino de la salvación, algo que era inmerecido por causa del pecado, pero aún así tú sigues perdonando, tú sigues teniendo misericordia, Dios mío, porque te place hacerlo. Delante de ti coloco esta palabra, Señor, habla nuestras vidas, corrígenos, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer para no, Dios mío, ir en contra de tu santa y bendita palabra, Señor, que esta palabra caiga en corazones buenos, que haga el efecto, y si hay un corazón, Dios mío, que quizás no te conoce, seas tú llevándolo de la mano, corrigiéndolo también, para que toda venda mágica caiga, Dios mío. Atamos, ligamos, reprendemos toda fuerza del maligno, todo lo que hagan en contra de tu pueblo, queda sin poder, sin autoridad, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Dios mío, yo me abandono en tus manos, que son las mejores, y de la cabeza a los pies con tu sangre, al igual que mi familia, con cada oyente que está allí, y este lugar es de bendición. Síguelo bendiciendo hasta que sobre y abunde, porque eres tú, Señor, el que pones la gracia y pones el favor para que esta palabra corra por todo rincón de la tierra. Y he venido a servirte en agradecimiento, Padre, Padre mío, porque te mereces tantas cosas que no podemos darte. Es una manera de honrarte, Señor, y poder decir que te amamos y que tenemos que hacer, Dios, tu voluntad, que es llevar las nuevas de salvación. Gracias por todo. Amén y amén. Mil bendiciones. Vamos a las Sagradas Escrituras, donde hoy Dios nos va a traer una palabra de aliento, de fortaleza para nuestras vidas, para nuestros corazones. Vamos a leer allí en el libro de Isaías 29, gloria al Señor, 29, 19.
La poderosa palabra de Dios dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Qué hermoso. Dice que los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Qué bendición. Dice allí el 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gloria al Señor por esta hermosa palabra, donde Dios nos va a hablar sobre la humildad. La palabra humildad es un término que tenemos que mirar el significado. Es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. No es señal de debilidad ni timidez o temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera naturaleza. El reconocer los errores ante los demás, eso expresa humildad. Cuando una vida reconoce algo malo que haya hecho y comunica el error a la persona que le ha causado mal, es un acto de humildad, el reconocimiento de nuestros pecados, de nuestros errores, para poder reflejar que nuestro corazón tiene algo de humildad. Una persona que actúa con humildad no tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos, ni siquiera sus logros, mucho menos los usa para pisotear a los demás. Y para aquellas personas que están en su entorno, llámese empresa, fábrica, taller, el lugar donde labora, las profesiones que haya ejercido, no es para alardar de sus éxitos humanamente, porque eso ante Dios no tiene peso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque allí va a brotar esa humildad que el Señor en esta hermosa mañana nos va a hablar a través de la Sagrada Escritura. Vemos como el profeta Isaías expresa en esta escritura, Isaías 29, la alegría de crecer en humildad. Dice que los humildes crecerán en alegría. Y cuando hay alegría del corazón, pues la humildad favorece a la persona, porque eso brota de adentro de su ser, porque se refleja en los pobres, se refleja en la humanidad, el entorno, las personas que Dios nos ponga en el camino. Tiene que salir de un corazón humilde, porque nosotros nos gozamos en el Señor. Una persona que no tiene humildad en su corazón, lo que brota de allí es soberbia, altivez, y esos atributos no son de un hijo o una hija de Dios. Eso proviene del mismo diablo, que fue rebelde, fue malo, perverso y vanaglorioso. Todas esas características en una vida de un hijo de Dios no tiene que salir esa clase de frutos, porque Dios a través de su palabra nos va limpiando, nos va santificando, nos va dando ese denuedo para hablar de Él en su palabra. Que lo que salga de tus labios sea palabra para bendecir, palabra de corazones humildes, corazones dispuestos
Allí en el Salmo 10:17 dice la palabra: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Qué hermoso saber que tenemos a un Dios que escucha a una persona humilde, porque la humildad no es que uno sea pobre, que, ay, yo no puedo tener esto porque yo tengo que ser humilde. La humildad no es eso. El Señor está hablando de otra humildad, de nuestro corazón, de nuestra manera de pensar, de vivir, que aunque tengamos lo que tengamos, no aparezca por allí orgullo, ni que yo soy el mejor letrado, que estudié en la San Marino, que en la mejor universidad del mundo. A Dios no le interesa nada de los títulos, a Dios le interesa que tengas un corazón humilde, que te humilles en la presencia de Dios, que puedas dar sin que nadie sepa. Un corazón así, Dios no lo rechaza, porque dice que al altivo Dios lo mira de lejos, lo mira de lejos. La palabra lo dice, y dice: oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios escucha al corazón humilde, al que se dispone, al que está dispuesto a recibir de Dios, a dar en agradecimiento lo que tiene allí guardado, no por debajeando a ninguno, menospreciando, ni sustrayéndole el estado físico para trabajar y después salir con que lo que le va a pagar no fue lo justo. Eso viene de corazones soberbios, orgullosos, que dañan a cualquiera. Pueden dañar una vida, marcarla, porque lo que destila de esas vidas es odio guardado allí en el corazón. Gloria al que vive y reina. Dice el 1:38:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor al altivo lo mira de lejos, como quien dice: espérate ahí, no te me acerques, porque eres altivo, porque tienes que quitar el orgullo, tienes que quitar la vanagloria, me has robado la gloria a mí, y tú no puedes todavía ingresar a mi reino. Es como si Dios le pusiera un pare ahí: espérese ahí, usted no puede pasar porque todavía no está preparado. Usted tiene que entrar al proceso y quitar todas esas cosas malas que dañan la vida de una persona que se dice llamarse hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay soberbia en esa vida. La palabra lo dice: la soberbia del hombre le abate. Esas personas así terminan abatidas, cansadas, atribuladas, porque no tienen paz en su corazón. Porque hay algo tan importante que Dios nos dio a las personas, que es la conciencia. El que no tiene el Espíritu Santo, lo que tiene es una conciencia que le remueve lo malo que ha hecho. Mas esa persona no se arrepiente de corazón, no se convierte, porque a veces dice alguien: no, yo me arrepentí, yo busco de Dios, yo estoy tratando de mejorar mi vida, yo hago lo bueno, yo no me meto con nadie, yo doy limosna, yo ayudo. ¿Para qué te pones a decir todo eso? Allí lo que hay es orgullo. Tú mismo te estás echando flores, diciendo lo que estás haciendo, vanagloriándote. Y Dios necesita humildad en tu corazón. Entre menos la gente sepa, mucho mejor. Porque el que interesa, al que tenemos que comunicarle las cosas, y aún estas cosas ni son necesarias que las expresemos, porque Dios está viendo. Entre más humilde, más el Señor nos va a exaltar y nos va a dar esa honra. Dice aquí: la soberbia del hombre le abate, trae abatimiento, pero el humilde
de espíritu sustenta la honra. O sea que al humilde el Señor le da honra, lo saca del anonimato, lo pone en lugares que jamás esa persona imaginó. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando en medio de su pueblo corazones humildes, que se humillen, que sientan, que no anden alardeando que yo hice, que yo regalé, que le di la silla de rueda a fulanito. A Dios no le interesa que tú seas famoso. En el secreto nos hacemos famosos en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día para nuestras vidas, de que podamos dar esos frutos buenos, esos frutos maravillosos. Vamos a leer acá en el libro de, aquí la palabra del Señor, en Daniel. Gloria a Dios. Aquí hay algo interesante, algo bueno para que nosotros no cometamos errores en nuestras vidas que nos pueden ocasionar la pérdida de la salvación. Y quiero leer en Daniel 4, a la altura del verso 30, donde dice esta palabra: habló el rey y dijo. Aquí está hablando el rey Nabucodonosor cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, y él tenía un problema tremendo por un sueño que no entendía el significado. Y aquí dice el rey, habló el rey y dijo, no es esta, mire cómo expresa él esta palabra, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Fíjense que aquí se le subió el ego a este hombre, aquí se le subió todo el furor, todo el imperio que él tenía en ese tiempo, un hombre altivo, un hombre que creía que por las edificaciones, inclusive hizo la estatua más grande de ese tiempo, donde las personas tenían que postrarse, arrodillarse allí, como si él fuera el Dios de esta tierra, del cielo. Y dice la palabra que aquí vemos a un hombre soberbio, vanagloriándose, y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire, mientras él andaba con el plumaje como el pavo real, dice la palabra que escuchó una voz del cielo, una voz que le decía, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La palabra nos enseña que Dios pone y quita reyes, porque una vida que gobierne en un lugar, en un país, ni se crea que va a ser por los siglos de los siglos, porque el hombre no puede durar ese tiempo, porque el mismo hombre acortó su vida. El que es por los siglos de los siglos es el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo, que permanece por toda una eternidad y que nos va a dar nos está dando la oportunidad a nosotros que también podamos vivir una vida buena, una vida eterna. Y aquí Dios está hablando a este rey soberbio, que no era humilde, un hombre sanguinario que tenía al pueblo de Dios cautivo en Babilonia, y allí él, en medio de su orgullo, del imperio que tenía, de todos los monumentos que quiso hacer, se pavoneaba, y Dios le habla directamente.
Y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Fíjese cómo a través de esta palabra el Señor le dice que lo arrojaría con las bestias del campo, que ese sería su habitación, con los bueyes, que apacentaría 7 tiempos, figúrese, 7 años, comiendo allí entre los animales, entre los bueyes del campo, entre las bestias. Y le dice el Señor, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio lo tiene el Padre Celestial, el Hijo Jesucristo de Nazaret, nuestro hermanito mayor, y dice, en el reino de los hombres, y lo dan a quien Él quiere. Fíjese la voz de Dios, cómo le habló a este hombre que no era humilde. Hoy en día vemos muchos Nabucodonosor en las congregaciones, que se dicen ser hermanitos de Dios, que Dios me lavó con su sangre, que esto, que lo otro, pero a la hora de la verdad, cuando les sucede cualquier situación adversa, sale el Nabucodonosor que tienen allí escondido, que tienen allí guardado, y empiezan a salir expresiones muy maldicientes, expresiones contra Dios, contra hermanos, contra familia. Y el viejito hombre ese, que pensó que ya lo había sepultado, sale, se despierta el mostrico ese que un día nos hizo daño. Así que vemos muchos Nabucodonosor en este tiempo, y la gloria siempre será para Dios. Y dice el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba, como los bueyes a su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Fíjense el cambio de vida que tuvo este rey. Era un rey, hizo estatua, se deleitó en todo lo que quiso, malgastó, compró, tenía muchas riquezas, muchos pueblos los afligió, mató todo el que quiso, pero este hombre, con estas cualidades que no eran agradables a Dios, terminó comiendo hierba en el campo con los bueyes. Dice la palabra que su cuerpo era mojado por el rocío del cielo, figúrese, y su pelo empezó a crecer como plumas de águila. Imagínense, me imagino ese pelo sin peinarse, sin bañarse, sin arreglarse, porque el rey siempre tiene que estar impecable, bien adornado, bien perfumado, con toda la gama que un rey en un reino se le da. Y vemos aquí un hombre con un pelo como las plumas del águila, y de pronto hasta tendría hasta piojo, porque imagínense, cautivo de una manera diferente, porque Dios a veces tiene que bajarnos del trono que nosotros nos subimos. Yo no sé por qué nos aligeramos, no sé por qué muchas vidas quieren ser más que Dios. El único que quiso ser más que Dios fue el diablo, el enemigo, el adversario.
¿Y cómo que nosotros lo vamos a imitar a él? ¿Vamos a seguirle los pasos al enemigo? No. No, porque si somos hijos de Dios tenemos que caminar como caminó Cristo. ¿Cuál fue uno de los tronos que Jesucristo montó? En un burrito. En un burrito. La escritura no dice que él tenía un palacio. Andaba a pie, caminando por las calles, por las veredas, por todo lugar, en las embarcaciones predicaba, andaba de un lugar a otro llevando esa palabra. Ahí no habla de que él tenía un imperio en esta tierra. El trono de Dios está en el cielo y allá es que tenemos que procurar entrar. Y aquí vemos un hombre derrotado, vencido, mojado allí a la intemperie. Quizás muchos de sus enemigos se alegrarían por la situación que estaba viviendo, dice la palabra, y que sus uñas crecieron como las aves. Prácticamente se volvió una bestia, como dice la palabra. Una bestia, un animal, un ser humano, pero características de bestia. Ya no era aquel rey arrogante, porque de alguna forma Dios nos tiene que enseñar. Nosotros no podemos ser ese Nabucodonosor que hoy en día se ha metido en muchas congregaciones. Tenemos que despojarnos de ese hombre, tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que los frutos del Espíritu Santo se vayan manifestando, para que salga de nosotros esa humildad, ese valor que muchos no le dan al derramamiento de la sangre de Cristo, de su cuerpo molido. Hoy en día hay mucho pueblo indolente al llamado que Dios nos está haciendo. No podemos ser insensibles. Las almas se están perdiendo y nosotros somos responsables de que muchas almas se pierdan, porque a veces tenemos a la persona enfrente y no queremos hablar del plan de salvación, nos quedamos callados. Hablemos. Si Dios nos da la oportunidad a una persona enferma, hablemos de ese Cristo, hagámosle la oración de fe, porque puede ser que cuando ya demos la vuelta, el Señor se lo lleve y nos volvemos en este tiempo como este rey Nabucodonosor, que Dios tiene que procesarnos, molernos más para sacar lo valioso que Dios quiere de nosotros. Y dice aquí, fíjese que ya aquí vemos al rey hablando en este pasaje 34, donde dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mire la diferencia. Ya este hombre se fue de una forma diferente. Dice la palabra que alzó los ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Qué cosa tan hermosa. Reconoció que por encima de la cabeza de él había uno más grande que lo gobernaba a él y que gobierna esta humanidad. Dice la palabra que alzó sus ojos, un momento de lucidez que Dios le permitió para ver si lo aprovechaba. Y él, ya con esos 7 años que había pasado, como una bestia, como un animalito allí en el campo, le sirvieron, porque él aprovechó ese momento y dice la palabra, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo. Qué hermoso. Le lanzó bendiciones al Dios Altísimo, un hombre malo, perverso, odiado, en una situación diferente, porque Dios tuvo que meterlo allí en esa posición de que perdió hasta la mente, que no razonaba,
que vivía como un animal del campo para sacar algo bueno, porque Dios no hace acepción de persona, Dios da oportunidad de arrepentimiento. Si la bruja, si el hechicero, si el gnóstico, si el mentalista no se arrepiente, que sigue haciéndole daño a esta humanidad, pues Dios sabe qué es lo que tiene que hacer con esas personas, porque uno pide misericordia por ellos, porque son almas cautivas por el enemigo. Pero si esas personas, dado un tiempo, no disponen el corazón, no entregan, sabiendo que están haciendo lo malo, prefieren morirse e irse para el infierno, porque hay personas que dicen, yo me quiero ir con el diablo. Imagínense cómo está esa mente, cómo está ese corazón de esa persona, no sabiendo que Dios los perdona, que Dios les da la oportunidad, que se arrepientan, que se conviertan, y desprecian el llamado que Dios les hace. Y Dios está llamando a un pueblo al arrepentimiento, a un pueblo de que se quite ese orgullo, esa altivez, esa vanagloria que estaba en el corazón de este rey. Dice que él bendijo y alabó y glorificó a aquel que vive, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Mire ese reconocimiento de un hombre que prácticamente no tenía esperanza de nada, que quizás muchos dijeron, lo perdimos, porque imagínense un rey en esta condición. Me imagino ese imperio cómo quedó en ese tiempo, devastado, sin que nadie de pronto se atreviese a hacer el papel que él venía haciendo, porque no era un papel muy bueno que él hacía. Ya de ahí en adelante, ya era otra persona diferente, porque dice que él alababa y glorificaba al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Qué cosa tremenda esta palabra. Dios hace como quiere. La voluntad de Dios es lo que Él diga, lo que Él disponga, no lo que nosotros en nuestra humanidad caída, en nuestra humanidad todavía llena de cosas, de áreas que quizás todavía no queremos entregar al Señor. Queremos torcerle el brazo al Señor, y ese no es el modelo de Dios, porque Dios es un Padre. Nosotros somos hijos de ese Padre, siempre y cuando cumplamos con esta palabra, porque fácil es, yo soy hijo de Dios, pero estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Cualquiera dice, yo soy hijo de Dios. Tenemos que cumplir con estos requisitos en esta palabra, lo que esta palabra nos está enseñando, lo que estamos aprendiendo, la instrucción que Dios viene dando a su pueblo, a las personas que Dios está llamando. Y dice el 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjese que aquí todo el mundo voló. Aquí la gente lo dejó solo, prácticamente, porque él perdió esa dignidad, esa grandeza. Los gobernantes, ni consejero, dice que lo buscaron, volvieron nuevamente, o sea que todo el mundo lo dejó solito, y dice que fue restablecido
su reino con mayor grandeza fue añadida. Fue ya un reino diferente, con mayor grandeza, porque fue necesario que este rey aprendiese lo que era humildad. Porque necesario en nuestra vida como hijos de Dios tener esa cualidad maravillosa, porque Cristo, sabiendo que había una orden de muerte para su vida, Él no fue a reclamar, Él no fue a hacer pataleta, Él no fue a formar al Padre ningún ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me toca a mí? Si pudieras mandado a otro. Dice la palabra que cayó, enmudeció por amor al Padre, porque la orden era que el Cordero sería muerto. Y él en obediencia lo hizo, cumplió con la palabra, fue humilde hasta la muerte. ¿Será que tú y yo tenemos humildad en nuestras vidas? ¿Será que estamos haciendo lo que Dios nos está demandando en este tiempo? Porque si en nuestra vida no hay humildad, lastimosamente tenemos que despojarnos de cosas que a Dios no le agradan, para que se vaya la altivez, para que se vaya el orgullo, para que se vaya todas las cosas que nosotros nos inventamos porque tenemos un título, porque estudiamos en la mejor universidad, esto, lo otro. Despojarnos del viejo hombre. Si Dios te dio la oportunidad de que seas un profesional, una profesional, aprovéchalo y ponlo al servicio del reino, porque Dios está llamando también a personas estudiadas, como llamó a Pablo. Pedro era un pescador, y mira el discurso que se tiró Pedro, 3,000 personas en el primer discurso que habló, allí se convirtieron 3,000 y siguió predicando. Y Pedrito no había ido a ninguna universidad de ese tiempo. Un hombre que se dejó usar por Dios, lleno del Espíritu Santo, ya no era el Pedro que mochaba la oreja, porque Dios tuvo que transformar a Pedro, quitarle lo que no le agradaba al Señor, hacer de él un hombre humilde. Tuvo problemas con algunos apóstoles, porque Pedrito era de armas tomadas. Después vemos cómo escribió esas cartas tan hermosas. Vemos a un hombre diferente, despojado de orgullo, de altivez, de rebeldía, de todo lo que traía su naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice el 37, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Fíjese la diferencia. Un hombre que adoraba era ídolos, que hizo una estatua donde el pueblo tenía que postrarse, arrodillarse, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese que Dios lo puede hacer. El mismo rey Nabucodonosor, a través de esta palabra, de lo que le sucedió en su vida, lo relata, lo dice, porque todas obras son verdad y sus caminos justos. Aprendió a ser un hombre justo, que a través de esa soberbia que tenía, tuvo Dios que procesarlo, darle la oportunidad para que se despojara de todo el malo que él tenía en su corazón, que no le traía bendición a su vida. Gloria a Dios. Aquí en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita
la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios nos está demandando a tener un espíritu humilde para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que se necesita un corazón quebrantado delante del Señor para que pueda salir ese espíritu humilde, que ese viejo hombre feo, malo, problemático no aparezca más en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia. Mire las cualidades que el Señor nos da para que podamos ser verdaderamente esos hijos de Dios. Y allí dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, como decía ahorita, que Dios pone una barrera para que el altivo sea tratado por el mismo Dios, para que podamos ser esos hijos amados en humildad de corazón, en poder dar lo que Dios pide de nosotros. Y para poder ser humilde tenemos que dejar de juzgar a los demás, crear lazos entre Dios y nosotros, recordar que no somos más que nadie, cultivar la generosidad en nuestro corazón, como lo hizo Cristo, como el ejemplo que nos dejó el Señor, que no seamos contenciosos, que no andemos en contienda, vanagloriándonos, porque con humildad podemos conseguir con el Padre Celestial lo que nosotros en oración le llevemos delante de su altar. Esto no es con mi fuerza, esto es entregando todo lo que nos aleja de Dios, porque la palabra dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo descansas tú del orgullo, del altivez? Entregándole al Señor esa carga, porque Él dice, venid a mí y descansar. Y tú no tienes descanso ni tienes paz, porque tienes que despojarte del mal que llegó a tu vida, del orgullo, de la altivez. Y yo quiero orar por esas personas que están luchando todavía con el orgullo, la altivez, que no son humildes, que no han entregado esas áreas, porque con títulos, con diplomas, con diplomado, si no tenemos humildad, nos vamos para allá abajo, nos perdemos. A nosotros no nos sirven los títulos para subir al cielo. Dios quiere un corazón contristo, humillado, que aprenda a amar, a honrar al Señor, a darle la gloria, a darle la honra, a no robarle la gloria al Señor, porque Dios es Dios, nosotros somos sus hijos, y en obediencia y en amor tenemos que amarlo y darle la gloria siempre. Padre, gracias te doy en este hermoso día, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos trae a memoria, Padre mío, la